Eclesiastés, capítulo 8, verso 5. Lo vamos a revisar. Si me puede dar apagando este focus. Muchas gracias. Eclesiastés, capítulo 8, verso 5. ¿Por qué no lo leemos juntos? ¿Cuántos tienen Biblia? A ver, levante su Biblia. Ya. Si no tiene, compre una, pero Reina Valera. Si puede hacer el esfuerzo con las palabras de Jesús en rojo, mejor. Ya. Eclesiastés, capítulo 8, verso 5, a la voz de 3, leemos juntos. 1, 2, 3. El que guarde el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Volvamos a leer de nuevo, fuerte cuando le toque leer a usted. 1, 2, 3. El que guarde el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Oremos, Señor. En esta mañana oramos, agradecidos por tu amor. Eres bueno y eres fiel. Amado Espíritu Santo, aquí estamos, llenos de gratitud por este nuevo día. Día domingo, día del Señor. Venimos, Señor, para darte gratitud, alabanza y adoración. Amado Espíritu Santo, eres bienvenido. Sin ti no podemos hacer nada. Pero en esta mañana suplicamos tu divina presencia. Clamamos, Señor, que tú hables a tu pueblo a través de esta bendita palabra. Y que esta palabra nos traiga gozo y esperanza. Y tu bendición, Señor, se desate en nuestras vidas. Ato y encadeno toda obra del maligno y desato la bendición del cielo en esta tu casa y en la vida de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. El tema que vamos a tratar en esta mañana es la estrategia de Jesús para el año 2024. Oiga esto. La estrategia de Jesús para el año 2024. Un pensador dice, el que conoce la estrategia del año tiene éxito. El que conoce la estrategia del año tiene éxito. En base a Eclesiastés 8:5, que acabamos de leer, vamos a ver cuál sería la estrategia de Dios para nuestras vidas en este año. Si usted lo toma en serio, le va a servir. Eclesiastés 8:5 lo vuelvo a leer y dice, el que guarde el mandamiento no experimentará mal. El corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Y aquí aparece un primer punto importante. Dice este pasaje, guarda mi mandamiento. La obediencia a las instrucciones de la palabra de Dios son la base del éxito. Repito, la obediencia a las instrucciones de la palabra de Dios son la base del éxito. Dios es su Señor y no usted mismo es su Señor. Solo podemos servir a un Señor, no a dos señores. Si usted tiene dos señores, o amará más al uno y menospreciará al otro. Es lo que le puede pasar a una persona que va a una iglesia y de vez en cuando va a otra iglesia. No se establece. Pero una persona que es fiel a un lugar, a pesar de, entonces esta persona empieza a crecer y a establecerse por su fidelidad. Juan capítulo 14, verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre,
Y yo llamaré y me manifestaré a él. ¿Qué palabra? ¿Sabe? Una persona que guarda los mandamientos es una persona que ama a Dios. Por ejemplo, el Señor dice uno de los mandamientos que debemos guardar el día del Señor. Para nosotros los creyentes de la época desde los apóstoles, ellos comenzaron a guardar el día domingo, el primer día de la semana. Y esto ha trascendido por este tiempo último. Y la gente que ama a Dios guarda este día primero de la semana y viene a la casa de Dios. Entonces, una persona que en realidad ama a Dios honrará ese mandamiento y obedecerá ese mandamiento de guardar un día para el Señor. Pero hermano, ¿cómo usted va a decir que ama a Dios? Si un día domingo viene y después se desaparece 3, 4 domingos y ya no viene, porque tiene que hacer alguna cosa, ir a pasear, ir al supermercado, ir a hacer deporte, se queda lavando el carro, va a otros lugares que no son convenientes o va a otra iglesia. Algo está mal. Aquí dice, el que guarda sus mandamientos, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando usted analice el libro de Daniel, se va a dar cuenta de algo muy particular. Daniel estaba orando. Estaba intercediendo por el pueblo porque había muchas dificultades y el Señor le estaba mostrando algunas cosas. Y 3 veces el Señor le manifiesta a través del ángel, dice, varón muy amado, varón muy amado, varón muy amado. Este hombre amaba a Dios. Este hombre tenía esa comunión con Dios día a día. Y logró arrancar de labios de un ángel, por mandato divino, esta frase, varón muy amado. Este varón muy amado, cuando entró a Babilonia, exiliado como un esclavo, decidió no contaminarse con la comida del rey. Y cuando le evaluaron, estaba su cuerpo físico hermoso, y su conocimiento y su inteligencia era 10 veces más que los otros muchachos que habían sido reclutados para servir al rey de Babilonia. Y cuando le acusaron a él de que él estaba orando a otro Dios y no al rey, como se había planteado durante 30 días, ¿sabe qué pasó? Le metieron en el pozo de los leones. Pregunto, ¿los leones le despedazaron o salió vivo? ¿Le despedazaron o salió vivo? ¿Por qué? Era muy amado por Dios. Él fue una persona que obedecía los mandamientos de Dios. Y Dios, hermano, guardó su vida porque era muy amado. Cuando él fue metido en el pozo de los leones, eso implica que un cristiano no va a dejar de tener problemas. Va a tener un problema. Pero en medio del problema, el Señor se va a hacer presente. Cuando le metieron al pozo de los leones, pasó algo. El Señor envió un ángel y tapó la boca de los leones. Cuando ya le sacaron, no tenía ni un rasguño. Como cuando pasó con Sadrach, Mesach y Abednego, no tenían ni olor a humo. Porque ellos eran temerosos de Dios y guardaban los mandamientos del Señor. Aplauda fuerte al Señor porque Él es poderoso. Entonces dice aquí, será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. Entonces, si queremos ver la manifestación de Dios y de Santo Espíritu en nuestras vidas, hagamos algo. Lea la palabra y guarde sus mandamientos. Pero hay algo más. El mandamiento es personal. Oiga esto. No es para mi esposa, para mi esposo, para mis hijos, para el pastor o para el líder. Es para mí. Y aquí se presentan 2 cosas.
Yo escucho y obedezco. O sea, no es que el mandamiento le entra por la una y le sale por la otra. El mandamiento, hermanos, se establece. Y nosotros debemos escuchar el mandamiento y obedecer. Ahora, hay algo muy importante que genera un mandamiento. El mandamiento bendice. Es bíblico y es personal. Te dice, bueno, 2 hermanos ya recibieron la bendición de una Biblia por haber hecho el devocional. Usted dice, es para ellos. Es para todos. Porque si Dios ve que usted está pasando el tiempo en las redes sociales, en el internet, en la televisión, y deja de lado esta bendita palabra, y ahí está en su velador la Biblia, ni la tome en cuenta entre semana. Y cuando es día domingo, coge la Biblia, la pone debajo del brazo, viene a la iglesia, el pastor dice, por favor, abra su Biblia en Eclesiastés 8:5. A ver, ¿dónde estaba Eclesiastés? ¿Dónde? No está leyendo la palabra. Y cuando logra encontrar, medio lee y después va a la casa y ahí está, en el velador, ya polveándose. Esa Biblia tiene olor a axila, pero nada más. Lo que está pasando es que usted no está leyendo la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué nos descarriamos? ¿Por qué hacemos las cosas mal? Porque no leemos esta bendita palabra. No hay temor de Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? ¿Ir a la universidad? ¿Oír las noticias? ¿Leer el vistazo? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Dígalo fuerte, ¿cuál es el principio? Ese es el principio de la sabiduría. ¿Y dónde está la sabiduría de Dios? En su palabra. En su bendita palabra. Esto es maravilloso. La familia de David dice que fue secuestrada. Y David hizo una cosa. Consultó al Señor para ir a rescatar o no a su familia con el grupo de gente que tenía. Él no tenía mucha gente. Pero toda la familia de David fue secuestrada y él no sabía qué hacer. Y él fue a consultar con Dios. ¿Hago o no hago? ¿Voy o no voy? ¿Me vas a respaldar o no me vas a respaldar? Él tenía esa comunión con Dios. Y él quería escuchar el consejo de Dios para ver la orden divina, si va o no va. Debemos aprender a consultar con Dios, primero, en cualquier situación. Yo quiero que esto lo guarde en su corazón porque aquí hay una riqueza que no tiene idea. Vayamos al libro de Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Efesios 2, 1 al 3. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, cuando una persona peca, se convierte en un hijo de ira. Dios no está feliz que nosotros vivamos una vida desordenada, pequemos y pensemos que no va a pasar nada. ¿Sabe por qué el hombre o la mujer se da la libertad de pecar? Por una razón. Porque cuando peca, no le cae un rayo y muere, sino que Dios es más bien paciente y quiere que se arrepiente y proceda a un cambio de vida.
Pero resulta que como el Señor no nos da juicio de inmediato, nos acostumbramos a pecar y pensamos que todo está bien. Pero una persona que peca, se convierte en un hijo de ira. Es broma. La Biblia dice que Dios es amor, pero también fuego consumidor. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. O sea, usted puede pasar una vez y Dios pasa por alto, 2 veces, 3 veces y como que no pasa nada. Y usted se acostumbra a pecar. Pero cuando le viene ya el juicio de Dios porque se convirtió en un hijo de ira, tenemos problemas. La Biblia dice en Efesios 5:6, nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, una persona que ha oído el mandamiento de Dios y desobedece, la ira de Dios viene sobre su vida. No es un asunto liviano. Si usted ha escuchado las noticias, Dubái, donde es una capital financiera muy importante en el mundo, llena de lujos, llena de cosas especiales, ahí hay mucho pecado. El Señor ha enviado, hermanos, un tiempo de aflicción a ese lugar. Se está inundando ese lugar. Hermanos, hay un problema sanitario. Esos rascacielos son tan altos, pero tienen un problema. Por lo altos que son, botan tal cantidad de aguas hervidas que ya no saben cómo desalojar esas aguas hervidas porque no tienen un diseño adecuado. Carros, hermano, tanqueros van a recoger esas aguas hervidas para ir a botar en otro lugar y, hermano, todos los días tienen que evacuar las aguas hervidas de esos grandes edificios. Y ahora el mar está entrando a devastar esa tierra de Dubái. Las tormentas eléctricas son un horror. ¿Por qué? Hay ahí hoteles de como 7, 8, 9, 10 estrellas. Los baños son de oro puro, diseñados exclusivamente para esos hoteles, las tazas y los lavabos. Pero hay mucho pecado. Entonces el Señor ha enviado juicio a ese lugar, porque con Dios no jugamos. No voy a ser un hijo de desobediencia. Voy a aprender a obedecer a Dios y a depender de Dios. Eso me va a traer bendición. Y aunque nosotros seamos gente sencilla y humilde, pero si obedecemos los mandamientos de Dios, aunque nuestro principio haya sido pequeño, nuestro postrer estado será muy grande si obedecemos los mandamientos de Dios. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 7. Colosenses 3, 5 al 7. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Oiga, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Aquí el apóstol Pablo nos está haciendo referencia a la vida pasada de pecado y menciona algunos pecados. Fruto de esos pecados viene la ira de Dios. Por eso nosotros debemos más bien obedecer los mandamientos divinos. Cuando una persona obedece, las cosas son diferentes. Las maldiciones son frutos de la desobediencia. Las bendiciones se generan cuando obedecemos. La armadura espiritual nadie la puede tocar si nosotros somos fieles y temerosos de Dios. ¿Y sabe qué? Una persona íntegra no se mete en el pecado, no se embarra en el pecado. Si usted ha estado haciendo el devocional en el libro de Génesis, se dará cuenta que hay algo importante si lo hizo,
que este hombre José era acosado por la mujer de Potifar cada vez. Duerme conmigo, duerme conmigo, duerme conmigo. Cuando José entró a trabajar con Potifar, él tenía 17 años. No había cumplido la mayoría de edad. Pero dice que era un joven hermoso, bien fornido, que la mujer de Potifar se enamoró de este joven. Y cada vez le insinuaba, duerme conmigo, duerme conmigo. Hasta cuando esta mujer tuvo la oportunidad de que estés los dos solos mientras él atendía la casa de su amo Potifar. Y le agarra y le dice a esta mujer, ahora duerme conmigo. ¿Cómo he de hacer este mal contra mi amo que me ha reservado solo a ti? El resto yo lo manejo. ¿Y cómo voy a hacer este gran pecado delante de Dios? ¿Y sabe qué hizo? Salió corriendo. Él no se dejó seducir por la propuesta de esta mujer que quería dañar su integridad. Pero cuando él salió corriendo, en vez de ser loado y elogiado, le mandan a la cárcel. Porque él más bien escapó del pecado, escapó de embarrarse con la mujer de su amo, le mandan a la cárcel. Y decimos, pobre, qué injusticia. Dios tiene en sus manos los tiempos de una persona. De la cárcel salió a ser el virrey de Egipto porque Dios tenía planes mejores para su vida. Aleluya. En el año 2024 debemos proponernos en no hacer ningún mal. Procure vivir en santidad, hermano. Usted ha visto, aquí hay un letrero arriba y esto es importante. Santidad a Jehová. Sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Sin santidad nadie verá al Señor. Quien guarda el mandamiento del Señor es radical. No se va a involucrar con el pecado. Este José es un ejemplo maravilloso. Cuando él ya se había acosado, no importó, se sacó la túnica y salió corriendo. Pero eso le valió llegar a ser el virrey de Egipto. ¿Usted se imagina luego que esta mujer, porque no murió esa mujer, era esposa de un oficial del faraón? Habrá mirado cuando a José le declararon gobernador de Egipto. Habrá mirado cuando José manejó toda la riqueza de los 7 años de abundancia. Habrá mirado cuando José empezó a vender el grano y le hizo muy rico a Faraón. Habrá mirado cuando José le dio el faraón la mujer, una mujer, la hija de Potifera. Esa hija fue la esposa de este hombre José y tuvo 2 hijos. Él era un hombre próspero y bendito. Y él logró traer a toda su familia para que se ubique en la mejor tierra allá en Egipto. ¿Por qué? Por su integridad. Y yo me imagino que esta mujer miraba y miraba con atención toda la prosperidad que José llegó a tener, porque él fue un hombre íntegro, santo, temeroso de Dios, y Dios lo honró en esa dimensión por su integridad. En el año 2024 debemos guardar el mandamiento para no experimentar el mal. Dice, hermanos, que si usted empieza a beber alcohol, uno de los primeros órganos que se afecta, aparte del hígado, es el páncreas. El páncreas empieza a irritarse. Si usted pesca una pancreatitis y no la controla, puede morir. Entonces, fruto del pecado aparece el mal, la enfermedad, la miseria, problemas de hogar, problemas espirituales. Primera de Corintios capítulo 10, verso 21 al 22 dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Mis hermanos, yo me quedé pensando. Un cantante famoso cuestiona a Dios de esta manera. Le dice, en una declaración que él hace, dice: Dios es egoísta.
porque quiere que solo le cantemos a Él y no cantemos al mundo. ¿Se imagina lo que está diciendo este hombre famoso? Está acusando a Dios de egoísta. Porque dice, ¿por qué le tenemos que cantar solo a Él y no podemos cantar en el mundo? Porque Dios es Dios. Y la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Sin santidad nadie verá al Señor. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, no podemos ser ambiguos. O somos de Dios o somos del diablo. Y no hay vuelta que darle. La estrategia del año 2024 es que guardemos sus mandamientos. Y el Señor nos dará a beber de su copa. Y no beberemos la copa de los demonios. Hermano, cuando un hombre se siente en una cantina a beber alcohol hasta embriagarse y perderle el sentido, está bebiendo la copa de los demonios. Cuando un hombre, en vez de tener intimidad con su esposa, tiene intimidad con una ramera o su amante, está bebiendo la copa de los demonios. Cuando un hombre mira pornografía, en vez de ver lo santo, está bebiendo la copa de los demonios. Y por ello la ira de Dios le va a alcanzar. La Biblia dice en 1 Corintios 6, del 9 al 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Qué serio. Hermano, con Dios no podemos jugar. La Biblia dice, no os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso también, fuerte eso también, más fuerte eso también, siempre bien. Aquí hay una lista de pecados que revela que por esos pecados viene la ira de Dios. Y dice, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Y hay otra serie de pecados que si usted lee la palabra, que no están detallados aquí, causan que venga la ira de Dios sobre su vida. Tenga cuidado, procure vivir en santidad. Y la Biblia dice, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. Joven, tenga cuidado con el tema de la pornografía. Este no es un asunto de juego. La pornografía es camino al infierno. Porque usted está violentando ese mandato divino que dice que si un hombre mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. Imagínense tantas imágenes que puede ver en la pornografía. Van a dañar su vida. Los impuros están manchados. Los puros son radicales con el pecado y viven exclusivamente para Dios. El justo no toca esas impurezas. Hermano, procure ser como un José, íntegro y temeroso de Dios. A David casi le cuesta la vida y el reino por una mirada. Él estuvo a punto, hermano, de ser enjuiciado por Dios, porque por una mirada su corazón se desvió. Y la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tú, más fuerte guarda tú. ¿Por qué? De él mana la vida. La segunda cosa que debemos hacer, desprendiendo de Eclesiastés 8:5, es discernir el tiempo. Eclesiastés 8:5 dice, el que guarde el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Analicemos esta parte, discernir el tiempo. Hay dos tipos de tiempo. El cronos, que comienza a contabilizarse los segundos, los minutos, las horas, los días y los años. Eso es lo que llamamos el tiempo cronos.
Pero el tiempo Kairos es un momento en la historia de la vida de una persona en que Dios quiere hacer algo especial. Recuerde, la palabra dice que en las manos de Dios están nuestros tiempos. O sea, usted depende de Dios enteramente y dice que nuestro futuro y nuestra suerte está en las manos de Dios. No es que nosotros podemos decir, bueno, yo voy a hacer esto, esto y aquello en este año y yo voy a comprar una casa, un carro, voy a viajar. Santiago dice, si es que Dios permite. No es que porque usted ya planificó, ya se hace, no. Si es que Dios permite, si está en el tiempo de Dios. Eso se llama el Kairos de Dios, si es que Dios permite. El corazón del sabio discierne el tiempo. Salomón al inicio de su reinado dijo, Señor, no sé qué hacer. Y llegó a ser un hombre sabio porque Dios le impartió la sabiduría. Él pidió sabiduría a Dios. Dios quiere darle visión. Debemos aprender a ser gente temerosa de Dios. Cuando una persona ya Dios le ha bendecido en su salud, en su hogar, en sus finanzas, en su vida espiritual y se vuelve arrogante, comenzó su caída. Es que yo tengo dinero y puedo hacer esto. Es que yo tengo este carro y puedo irme yo donde quiera. Es que tengo esta casa y yo puedo exhibirla y decir, mire qué rico soy. Tenga cuidado. Más bien sea humilde. Y si algo Dios le dio, sea agradecido, sea humilde, Dios le dará más porque usted está confiando y dependiendo de su Señor. Dios quiere darle visión. Debemos aprender a ser gente temerosa, íntegra delante de Dios. Dios quiere que discierne el tiempo. El Señor dice que los campos están listos para la siega. Hermano, el Señor viene pronto y lo que debemos hacer es, aparte de clamar al Señor por la bendición para nuestras vidas, clamar a Dios por las almas que se están yendo al infierno y ayudar a otros para que conozcan de Cristo. Dios quiere cambiarle de lugar, llevarle a una posición de mayor bendición, a que usted sea cabeza y no cola, a que usted sea arriba y no debajo, a que pueda prestar y no andar pidiendo prestado, porque usted ha sido íntegro y ha discernido los tiempos que Dios tiene preparados para sus vidas. Es tiempo de salir del estancamiento y llegar a un lugar de mayor bendición. ¿Cuándo? Cuando obedezcamos y empecemos a discernir el tiempo. Hermano, si usted tiene dinero, no siempre el dinero va a estar en sus manos. Ha habido gente que ha tenido millones y ha muerto en la pobreza, porque no supo discernir el tiempo. Hermano, cuando tuvo el faraón el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, nadie le pudo interpretar el asunto y llamó a José y él le interpreta el asunto. Porque si él no tenía la interpretación del sueño y hacía lo que la interpretación decía, en el tiempo de abundancia él pudo haber despilfarrado toda la abundancia. En el tiempo de escasez no tener grano para sostener y el pueblo hubiese muerto juntamente con Faraón. Pero él aprendió a discernir el tiempo, dijo, vienen tiempos de abundancia, recojamos la abundancia. Si vienen tiempos de escasez, ese ahorro que hicimos nos va a servir. Este faraón fue sabio en discernir por el consejo de José el tiempo. ¿Y sabe qué? Faraón fue un hombre de fe. Y usted dirá, ¿por qué? Porque le creyó a José. Él no estuvo rascándose la cabeza, dice, a ver, ¿será o no será? Este preso me podrá orientar en algo. Si es un pobre muchacho que aquí viene a medio a querer descifrar algo. No, él creyó totalmente. Y José le dice, búscate un hombre sabio que guarde la riqueza, quinte la tierra para que el pueblo no perezca. Y Faraón se regresa y le mira a los ojos y le dice, ¿qué hombre más sabio que tú? Donde reposa el Espíritu de Dios. Ahora tú serás el segundo después de mí. Todo está en tus manos, solamente mi mujer será reservada, pero todo está en tus manos. ¿Sabe por qué? Porque él aprendió a discernir los tiempos. Este faraón entendió que ese hombre tenía el Espíritu de Dios y le entregó en sus manos
el trabajo de toda la nación para que Él salve al pueblo. Él aprendió a discernir los tiempos. ¿Cómo está viviendo usted, hermano? ¿Está discerniendo el tiempo? Tal vez no. Nos toca a nosotros empezar a discernir el tiempo. Hay hombres de Dios que plantean que las cosas van a cambiar en el mundo entero en el año 2024. Algo va a empezar a pasar. Algunos hermanos están planteando que el Señor viene pronto. No podemos dar una fecha, pero sepamos discernir el tiempo. Si Cristo viene pronto, debemos de estar preparados, viviendo en santidad, sirviendo al Rey de Reyes, para que cuando Él venga nos levante y vayamos con Cristo al cielo y disfrutemos con Él por los siglos de los siglos de los siglos. Aleluya. Entonces usted debe saber que hay una línea muy fina entre lo bueno y lo malo. Hermano, a mí me da inquietud cuando yo veo personas en el púlpito que se visten con los pantalones rotos. La Biblia dice que a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. Entonces ahora está como de moda ver que muchas personas en un púlpito o en algún lugar se ponen pantalones hechos huecos. Y ahora, mientras más grandes el hueco, están más felices porque, imagínense lo que empezamos a valorar. Entonces usted está ayudando para que se cumpla esa palabra que dice que a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. Tercera cosa que debemos nosotros ver en este pasaje: el sabio discierne el juicio. Vea lo que dice Eclesiastés 8:5. El que guarde el mandamiento no experimentará mal. El corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. El sabio tiene sabiduría porque aprendió a obedecer. Pero usted debe entender una verdad: que con Dios no se juega. Antes del diluvio hubo una generación que se desvió de los principios de Dios. No obedecieron los mandamientos de Dios. Vino el diluvio. Acabó con todo. Solo quedó la familia de Noé. Dios tiene juicio. Luego, hermanos, vino el famoso evento de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y también empezó a crecer en el pecado. El pecado fue terrible. Dios sacó a Lot con su familia de esa tierra y mandó juicio. Acabó con fuego esa tierra de Sodoma y Gomorra. ¿Usted se puede imaginar? Un juicio con agua fue horrendo. ¿Qué habrá sido un juicio con fuego y azufre? La gente quemada viva. Cuando le meten un cadáver, hermano, para incinerarle y quemarle y hacerle polvo, ese juicio era peor que meterle en un crematorio por el juicio divino. Vino otro juicio, la Torre de Babel. Cuando ellos dijeron, ya no queremos otro diluvio y queremos nosotros llegar a instalar una torre que llegue al cielo. Y se unieron y empezaron a construir la torre, y el Señor ve desde el cielo, dice, ellos no van a desistir. Van a hacer lo que se propusieron, porque es un pueblo muy unido. Confundió las lenguas y desbarató todo el plan que ellos tenían. Y por eso dice la Biblia que en las manos de Dios están nuestros tiempos. O sea, no es lo que usted dispone o lo que usted piensa. Usted dependa de Dios, sea fiel en cumplir sus mandamientos, y Él les llevará de a poco, de a poco, de a poco a tener mayor bendición. Y usted estará en niveles muy altos con la bendición de Dios. Cada tiempo tiene sus propios juicios divinos. Ahora, hermanos, aquí usted debe notar que dentro de discernir el juicio hay cosas muy importantes. La primera, si usted tiene algo para anotar, anote. Ante todo. Esta frase es importante. Ante todo.
Primera de Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Amados, hacemos oración a veces cuando estamos en problemas. Tenemos un problema de salud, vamos al Señor, y el Señor es bueno y nos ayuda. Tenemos un problema de hogar, vamos al Señor y el Señor por su bondad nos ayuda. Tenemos un problema financiero, vamos al Señor, por su bondad nos ayuda. El Señor dice en este pasaje, ante todo. ¿Qué se debe hacer ante todo? Se debe orar antes que salga el sol. O sea, antes de todo. Como un primer precepto. Como una primera actividad, después que se levanta, ante todo, empiece a orar. El secreto está en la madrugada. Cuando el sol se despierta, el mundo se despierta. Por eso, hermanos, antes de que salga el sol, usted ya debería estar en pie, ante todo, para clamar y ponerse las manos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Debemos levantarnos antes que el sol salga para orar ante todo. Si le demostramos a Dios que Él es el primero, Él nos va a bendecir. Hermano, si usted se levanta y cuando se levanta empieza a mirar su celular, los mensajes, el WhatsApp, lo que sea, ya perdió ese principio delante de todo. Ya Dios no es su prioridad, el WhatsApp es su prioridad. El YouTube es su prioridad, el Facebook es su prioridad. Ya le estamos desplazando a Dios. La Biblia dice en este pasaje, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces, antes de cualquier cosa, la palabra de Dios nos sugiere, póngase en la presencia del Señor. Y eso lo vamos a ir afinando en los mensajes posteriores. Proverbios capítulo 8, verso 17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Entonces, hermanos, antes de hacer cualquier otra cosa, póngase en la presencia de Dios. Pongámonos juntos en la presencia del Señor para que Dios empiece a enrumbar nuestras vidas. No es mi consejo, no es mi idea, es una propuesta divina, ante todo. Y ahí dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón en la mañana. Si duerme tarde, se despierta tarde. Dormir más temprano nos ayuda a despertarnos más temprano. Debemos procurar evitar todos los compromisos en la noche. Hermano, ajuste su horario de tal manera que su horario le pueda permitir dormir más temprano y levantarse más temprano. Dios tiene que ser atendido ante todo. Voy a repetir, Dios tiene que ser atendido ante todo. Te vuelvo a repetir, Dios tiene que ser atendido ante todo. Ahora sí, aplauda fuerte al Señor porque eso es importante. Cuando usted se acostumbra a esta agenda y a este horario, su cuerpo se va a levantar. Entonces, hermano, por eso le digo, apague el televisor, apague las redes, apague el internet y descanse. Y levántese temprano. Dentro de este punto de discernir el juicio, usted tiene que ver una cosa segunda. Nunca se apartará. Vea lo que dice Josué 1:8. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, yo quiero recomendarle que haga una inversión en este año.
compre una buena Biblia. Y si tiene cuero simulado, hágale forrar de cuero de piel real. Y esta Biblia debe ser la herramienta que usted la maneje todos los días. Te puede decir, pero no soy pastor, pero es cristiano. Pues. Métase con Dios. Hermano, hay gente que argumenta, que dice, no, que yo de vez en cuando voy a ir a la iglesia. Eso usted no le demuestra a Dios que usted es un cristiano. Usted puede tener algún don, algún talento, alguna cosa. Pero eso no le otorga a usted el hecho de prescindir, de estar en la casa de Dios como un cristiano normal. Más bien a usted debe hacerle pensar que usted teniendo un don, teniendo un ministerio, debe ser ejemplo para estar en la casa de Dios. Si no perdemos toda la autoridad y todo el respaldo divino, porque nosotros no le hemos tomado a Dios en cuenta. Y la Biblia dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quisiera que le salga bien las cosas. Ahí está el secreto. Ahí está la respuesta. Entonces, para nosotros Dios debe ser ante todo. Primero nos levantamos y ante todo nos ponemos en la presencia de Dios para clamar a Dios, para ponernos en su presencia a través de la oración. Y luego esta bendita palabra debe ser meditada, dice, de día y de noche. Vamos a ver una manera de tener unas hojas donde están los versículos que usted debería aprender de memoria día a día. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando usted tiene estas benditas promesas en su corazón, le trae paz, le trae seguridad, le trae consuelo, le trae fe, le trae esperanza. Debemos aprender a memorizar la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Por eso dice aquí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, todo te saldrá bien, todo te saldrá bien, todo te saldrá bien. Completo. El problema no es que a veces no se lee la Biblia, sino que usted se aparta de ella y de sus mandamientos. A veces lee. ¿Y sabe qué es lo que pasa con muchos? Leemos solamente lo que nos gusta, pero las otras cosas que son una demanda divina, eso ya no nos gusta. Solamente un versículo que diga alguna promesa para mi vida en el momento que tengo una necesidad. ¡Ay, qué lindo, qué bueno! Y lo leemos hasta que eso se hace algo especial con nosotros. Pero el resto... Por eso es tan importante que usted tenga una Biblia física, la subraye, la anote, la lea y la tenga a la mano. Porque cuando usted tiene una Biblia electrónica sí es lindo, pero usted no tiene la misma versatilidad que con una Biblia física. Haga un esfuerzo, hermano. Este año, si queremos ver la bendición de Dios, debemos ante todo orar, leer la palabra, tener comunión con el bendito Espíritu Santo, servirle de alguna manera al Señor, y el Señor va a prosperar nuestras vidas. El Salmo 1, versos 2 y 3 es una maravilla. Salmo 1, 2 y 3. Sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué va a pasar? Dígalo fuerte, todo lo que hace. Más fuerte, todo lo que hace. ¿Cuándo? Justo lo que dice Josué 1:8 se repite aquí. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita, ¿cuándo?
de día y de noche. Esa persona va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Diga conmigo, todo lo que hace, prosperará. Más fuerte, todo lo que hace, prosperará. ¿Cuántos quisieran que todo lo que haga prospere? Medite en la palabra del Señor de día y de noche. En la ley del Señor está su delicia. Este es el tipo de creyente que llega a prosperar. O sea, el creyente que tiene esta bendita palabra a la mano, la ley la vive, la ley la vive, la medita y la vive. Ese es el que va a prosperar. Si queremos mejorar la vida, sea un hacedor de los mandamientos del Señor. Vea lo que dice el Salmo 119, del 14 al 15. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Este hombre, hermano, no se goza en el carro que tiene, en la casa que tiene, en el título que tiene, en el dinero que tiene. No, se goza en el camino de sus testimonios, más que en toda riqueza. El Salmo 119, verso 27, leamos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. El Salmo 119, verso 48. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Alzaré, dice, asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Salmo 119, 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Me repito, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Eso nos motivaría a hacer una cosa, aprender de memoria el Salmo 119. Aprende, hermanos, de este Salmo y usted se va a gozar en lo que el Señor dice a través de su palabra. Leamos Lucas capítulo 2, verso 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿De qué María está hablando? De la bendita Virgen María, la Madre de Jesús. Cuando los pastores vieron el coro de ángeles que alababan a Dios, fueron a ver al niño en el portal de Belén y contaron a María todo lo que habían visto y oído acerca del niño. Y María meditaba en su corazón. O sea, ella meditaba en la palabra que los ángeles habían planteado acerca del niño. Y tercero, para ir completando, debemos tener una vida bíblica. Déjeme repetirle este punto. Debemos tener una vida bíblica. ¿Qué implica esto? Implica una lectura divina de la palabra de Dios. Primero, lea una vez el pasaje que está en el devocional de su Biblia. Averigüe lo que quiere decir. Luego vuelva a leer las veces que sean necesarias para rescatar el mensaje central del pasaje si es necesario. 2. Medite el texto y vea lo que a usted le habla personalmente ese texto. 3. Tome un tiempo para orar en base a lo que Dios habló a su vida en el pasaje que meditó. Y 4. Tenga un tiempo de contemplar en la presencia del Señor esa palabra. Usted dice, ¿cómo es esto, pastor? Vaya a Juan capítulo 1, verso 1 y 2. Juan 1, 1 y 2. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. La palabra verbo quiere decir logos o palabra. Dice que cuando usted queda contemplando un pasaje de la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento,
Es como que si estaría viendo a Jesús en términos figurados. Porque Él es el logos, Él es la palabra, Él es el verbo. Nunca había yo entendido esto así. Entonces, el simple hecho de quedar contemplando el pasaje que usted acaba de leer y meditar, es como mirar a logos, mirar al verbo, mirar a Jesús. Esto es maravilloso. No haga nada. Quédese contemplando el pasaje que acabó de leer. Cuando lee la Biblia es como contemplar a Jesús, porque Él es el logos y la palabra, lo que le acabo de decir. Tómese un tiempo para orar en lenguas. Usted ya recibió ese don de lenguas, empiece a orar en lenguas. Esto que acabamos de revisar nos permitirá regresar al original, al inicio de la iglesia primitiva, al inicio de un avivamiento. Y usted dirá, ¿cómo es esto, pastor? Hechos capítulo 6, verso 4 lo plantea. Hechos 6, 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En la oración y el ministerio de la palabra. Los discípulos habían tenido, hermanos, un crecimiento importante. Cuando Pedro predicó después del Pentecostés, 3,000 se convirtieron a Jesús y la iglesia empezó a crecer. Entonces habían viudas, ancianos, niños, huérfanos que los discípulos atendían. Pero ellos empezaron a ocuparse más de este detalle de atender a las viudas y a los ancianos. Y los cristianos griegos vienen y reclaman a los cristianos judíos, dicen, ustedes están atendiendo mal a las viudas griegas. Tenemos que pedirles que por favor atiendan a las viudas griegas y a las viudas judías en el mismo término. Entonces piensan los apóstoles, los 12, dice, escojan pues hermanos fieles, 7 personas llenas del Espíritu Santo para que se encarguen de esto. Pero nosotros los 12 perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En la oración y el ministerio de la palabra. En la oración y el ministerio de la palabra. ¿Qué pasó? Ellos empezaron a traer un avivamiento por el poder de Dios. Dios les usó poderosamente, que empezaron a trastornar el mundo. ¿Quiénes son estos que trastornan el mundo? ¿Cómo trastornaron el mundo y trajeron un gran avivamiento? La oración y la palabra de Dios. La oración y la palabra de Dios. La oración y la palabra de Dios. Eso puede traer un avivamiento a nuestra nación. Amados, yo le estoy dando la esencia de lo que hizo la iglesia primitiva. La oración y la palabra de Dios, unida a la comunión con el Espíritu Santo y al servicio al Señor en este año 2024, va a dar lugar a un avivamiento. Y fueron los 12 que propusieron hacer eso, y el Señor les respaldó con milagros y maravillas que trastornaron el mundo de su época con la unción del Espíritu Santo de Dios. Poderosa declaración. Entonces ellos se ocuparon de la oración y la palabra, la oración y la palabra, la oración y la palabra, y el Espíritu Santo vino para hacer milagros, prodigios y maravillas, y la iglesia crecía con la bendición del Señor. Aleluya. Completo. Juan Wesley dijo, mire esta frase, me encanta. Enciéndete por Dios. Y las personas vendrán de todas partes para verte arder. Le vuelvo a leer este pasaje. Juan Wesley lo declaró. Enciéndete por Dios. Y las personas vendrán de todas partes para verte arder. O sea, si queremos que la iglesia sea avivada, debemos encendernos con Dios a través de la oración, la palabra y la comunión con el Espíritu Santo. La oración, la palabra y la comunión con el Espíritu Santo. Y este lugar quedará pequeño, hermano. Los estadios quedarán pequeños porque veremos la gloria de Dios viniendo sobre nuestras vidas y la gente querrá recibir esa unción, esa gracia y ese favor divino. Este año 2024 es el inicio de grandes cambios para su vida, su familia, su iglesia y nuestra amada nación Ecuador. La iglesia da rumbo a la nación
Y nosotros como hijos del Dios Altísimo somos el instrumento para que Dios desate un mover fresco de su Santo Espíritu y seamos testigos del mayor avivamiento en la historia de Ecuador, porque Dios siempre cumple su palabra. Diga amén, por favor. Aleluya. Amado, que esta palabra quede guardada en su corazón y seamos hacedores de sus mandamientos, que aprenda a discernir el tiempo y aprenda a discernir el juicio de Dios. Y no se olvide, ante todo, primero atendamos a Dios, luego el resto. Cuéstese un poquito más temprano y levántese un poquito más temprano. Tenga a la mano su Biblia, tenga a la mano un cuadernito del devocional, un lapicero, un resaltador y un esferográfico. Métase con Dios. Verá cómo muchas cosas van a cambiar. Usted se va a sorprender. Y si hay un remanente que hagamos esto, veremos que poco a poco el Señor enciende un avivamiento y la gente hará cola para entrar a este lugar. 3 cultos, 4 cultos, 5 cultos, luego buscaremos un estadio para honrar al Rey de Reyes, al Señor de Señores y predicar el bendito evangelio de la palabra del Señor. Aleluya. Póngase de pie. Vamos a orar. Espero que esta palabra la guarde en su corazón. Y la otra semana vamos a revisar su devocional si lo tiene. Si está completo, vamos ganando, porque ahí Dios va a ir hablando a su vida. Y por eso Dios le va a bendecir y le va a prosperar grandemente. Ponga sus 2 manos en su corazón. Cierre sus ojos. Le vamos a pedir perdón al Señor. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos estado ocupados en muchas cosas y a Dios le hemos dejado de lado. Por eso estamos a veces vacíos, secos y sin propósito en la vida. Pero ahora es tiempo de volvernos a Dios. Cerrando sus ojos, pídale perdón al Señor. Y clamemos a Él para que Él haga de nosotros gente diligente. Y busquemos a Dios con todo el corazón. Señor, en esta mañana estamos agradecidos por tu palabra. Bendita palabra, que nos trae gozo, esperanza y consejo de lo alto. Muchas gracias, Señor. En este día tú nos has motivado a que pongamos a Dios en primer lugar y el resto corre de cuenta del Señor. Señor, perdónanos, porque estamos ocupados en varias actividades que a veces no son relevantes ni prioritarias. Pero hoy en esta mañana te suplicamos que tu palabra sea la prioridad, la oración sea la prioridad, la comunión con el Espíritu Santo de Dios sea la prioridad, el servicio a Dios sea la prioridad. Y tú hagas el resto con nosotros, Señor. Tú te encargarás de nuestro hogar, de nuestra salud, de nuestras finanzas, de nuestra vida espiritual. Nos abrirás puertas, nos darás recursos, sanarás nuestros cuerpos, restaurarás nuestros hogares, nos darás gozo y paz. Y seremos como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hagamos será prosperado por tu mano. Muchas gracias, Señor. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a vivir, Señor, en santidad y en el temor de Dios. Ayúdanos a ser gente diligente y temerosa de Dios. Ayúdanos a ser gente, Señor, que valora las cosas espirituales. Ayúdanos, Señor, a entrar en la dimensión de la bendición. Amado Espíritu Santo, tu palabra dice que pones el querer como el hacer por tu buena voluntad en nuestros corazones. Pon el querer como el hacer en nuestros corazones, de orar,
de leer tu palabra, de tener comunión con el bendito Espíritu Santo de Dios y de servir a Dios, porque eso cambiará la vida, cambiará nuestro hogar, nuestra iglesia y nuestra nación. Bendecimos Ecuador, bendecimos a nuestro presidente, bendecimos Israel. Bendigo a tu pueblo, Señor, que esta palabra, Señor, sea un rema para sus vidas. Nunca lo olviden y puedan ver, Señor, cosas que ojo no vio ni oído yo. Les bendigo, Señor, a mis hermanos. Que el favor y la gracia del cielo repose con ellos. Y ellos sepan y entiendan que tú les amas y que tienes planes eternos para cada uno. Bendigo a tu pueblo con salud, con finanzas, sus hogares, su vida espiritual. Que ellos nunca se suelten del Señor. Perseveren y sean fieles al Señor. Y puedan ver cielos abiertos en sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya.